en amargura, el pecado frena las bendiciones. Siempre que una persona está en cualquier tipo de pecado, cualquiera, como se llame, llámese como se llame, esa persona frena las bendiciones de Dios. Vamos pues a 1 Samuel, capítulo 19, 1 Samuel, capítulo 1, 19, capítulo 1, versículo 19. Y levantándose de mañana adoró delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, más bien Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. O sea, que tuvieron relaciones sexuales. Y en ese momento ella queda embarazada. Y dice aquí el versículo 20: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Y ahí está el nombre de Samuel. Samuel significa exactamente esto: pedido al Señor. Y nosotros pues aquí tiene mucha enseñanza de esto, ¿verdad? Porque es el reflejo de cuando una persona ora a Dios y pide a Dios y descansa en Dios y está esperando en Dios la promesa, y solamente en Dios es el que nos puede traer la respuesta. Y Ana entendió eso. Ana entendió perfectamente que Dios contesta por medio de la oración. Dios contesta por medio de la oración, pero cuando nosotros pedimos con fe, es importantísimo que nosotros quitemos la amargura, quitemos el pecado que nos asedia. Como dijo el apóstol Pablo, corramos por delante la carrera que tenemos, ¿verdad? Que tenemos. Pero si tú y yo no nos despojamos del pecado, si tú no te quitas de tu pecado, ese chiquito, grandote, mediano que tú tienes, no vas a poder obtener las bendiciones de Dios, así te pares de cabeza. Es imposible que Dios te conteste. Es imposible. Por la misericordia del Señor tenemos vida. Pero es imposible que tú tengas algo de Dios, un favor de Dios, si tú permaneces en pecado, o en amargura, o en tristeza, o en falta de fe, o lo que sea. Entonces ahí es cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos que reconocer, si no te han salido las cosas bien, es porque quizá, no diga estoy asegurando, quizá es porque tú tengas algo ahí sin resolver con Dios. Y Dios necesita, cuando tú le pides, fíjense bien, este es el base del tema de hoy. Cuando tú le pides a Dios, Dios dame esto, fíjense bien, así funciona, ¿eh? Tú le dices a Dios, Señor, dame tal cosa que necesito. Y Dios te voltea a ver a tu vida y te dice, claro que te la voy a dar, porque eres mi hijo, pero para que te la dé, te voy a limpiar. Y ese proceso no nos gusta. Nosotros queremos, ¿verdad?, un pensamiento mundano. Un pensamiento mundano, ¿se oye bien por atrás? ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí, un pensamiento mundano, ¿verdad? Muy mundano, es pensar que Dios te va a contestar como estás. Y es imposible que Dios conteste como tú estás. No, tienes que pasar la limpieza, y Dios, para que, si tú le estás pidiendo, Señor, dame, ¿verdad?, una bicicleta, Señor, dame un carro, Señor, necesito casarme, Señor, lo que tú le estés pidiendo a Dios, lo que se te ocurre, lo que tú le estás pidiendo. Pero si tú tienes por ahí una suciedad en tu cuerpo, una mancha, una mugre, Dios la tiene que lavar. Pero Dios no la lava a la fuerza. Fíjense bien cómo trabaja papá. Dios no te va a lavar a la fuerza y te va a hacer llorar hasta que te lave. Y tú, no, ¿por qué me lavas? ¿Por qué me bañas? ¿No? Como el niño chiquito berrinchudo, no quiero que me bañen. No. Dios no trabaja así. Dios va a hacer que tú se lo entregues. Dios va a hacer que tú se lo entregues. Hermanita, no te duermas en el amor en Cristo. Vamos empezando. No se vale. Ok, entonces, versículo 22. Pero Ana dice, nos quedamos en el versículo 20, vamos al 21. Y después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Ok, entonces dice aquí que al cumplirse
es importantísimo, ¿verdad? Que cuando tú eres, que Dios responde lo que tú le estás pidiendo, y si tú le hiciste a Dios un voto, tienes que cumplirlo. Voto no es pacto. Una cosa es pacto y otra cosa es voto. Voto es una promesa. Y pacto, es imposible que nosotros pactemos con Dios. Ya se acabaron los pactos. Después del pacto perfecto, en Hebreos dice que el pacto perfecto fue Jesucristo. Se acabaron los pactos. El pacto, que es un contrato. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto, es un contrato. ¿Con quién vas? Con el juez para que te case. Es un contrato. Tú compras una casa y haces un pacto, haces un contrato, es una escritura, son contratos. Y tú ya no puedes decirle a Dios: Señor, quiero pactar contigo. Eso se acabó. Eso quedó en el Antiguo Testamento. Ya no hay pactos con Dios después del pacto perfecto, el último pacto, el inequívoco e insuperable pacto que hizo Dios con nosotros a través de Jesucristo. Ya no hay más pactos. Se acabaron. Aunque te enseñen y hagas oído, yo también iba y pactaba ya la maratónica y le ofrecía y hacía, y eso no está en la Biblia ni en ninguna parte. Los pactos cesaron, se acabaron. Ahora, lo único que tú puedes hacer, sí puedes hacer una promesa con Dios, claro que la puedes hacer. Eso no es hacer un pacto, es hacer una promesa. Señor, yo te prometo que si pasa tal cosa que yo te estoy pidiendo y voy a hacer esto, ¿lo puedes hacer? Por supuesto. Es un pacto. Es un voto de una promesa, es un voto. Ok, perdón por la distracción. Entonces vamos a Deuteronomio 23, 21, y aquí vamos a ver qué es la diferencia, pues, de hacer un voto. Hacer un voto. ¿Puedes hacer votos? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y tenemos a mujeres, tenemos aquí claramente a Ana, que hizo un voto de ofrecer a su hijo al servicio. Tenemos, por ejemplo, a la madre de Sansón, cuando antes de que naciera, ¿verdad?, le ofreció también a un hijo, y ella hizo un voto nazareo. No confundamos con voto nazareno con voto nazareo. Son dos palabras totalmente diferentes. Jesucristo no tuvo voto nazareo. Él sí fue de Nazaret. ¿Verdad? De la provincia de Nazaret, de Galilea, pero él no hizo el voto nazareo. ¿Cuál es el voto nazareo? El que no podía tomar vino, no podía cortarse el cabello y tenía que estar consagrado a las cosas de Dios. Ese voto sí lo hizo Sansón, y es por eso que nos dibujan a un Jesucristo en las películas con cabello largo. Y por eso ahora los chavos andan con cabello largo, ¿sí? Porque ellos se sienten nazareos, pero leyeron mal. No es nazareno, es nazareo, el voto de cabello largo. Además, que qué ridículo se viera, ¿no? Porque eso ya quedó en el Antiguo Testamento, ¿no? Ya no hay que tú y yo, ¿verdad?, los hombres tengamos cabello largo. Ahora los hombres tienen que tener cabello de hombre y las mujeres tienen que tener cabello de mujer. Cuando dice la Biblia que el cabello de la mujer es el velo de la mujer, tiene que ser cabello de mujer, no de hombre, mochito aquí como hombre, ¿verdad? No, claro que hay cabellos cortitos, ¿verdad?, que puedes tener un cabello cortito, pero de mujer, pero no de varón, ¿verdad?, que te van por atrás y que te confundan con niño. Eso a Dios no le agrada. Dios quiere cabello de mujer para la mujer. Ok. Entonces esto pues es el voto que hizo. Y dice aquí en Deuteronomio, dice que qué hacer cuando tú no cumples un voto, una promesa que le haces a Dios. Dice en Deuteronomio 23, 21, cuando haces un voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará a Jehová tu Dios y será pecado sobre ti. Versículo 22, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero si hubieres salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste. Jehová tu Dios pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. O sea, si lo prometiste, págalo. Si tú prometiste hacer esto o aquello
O tú dijiste, voy a vender esta propiedad y la voy a dar a la obra de Dios, cúmplelo. Si tú dijiste, ahora que el Señor me dé mi primer carro, lo voy a poner a trabajar a la iglesia, hazlo. No tardes en cumplirlo. Quisiste tener un hijo y ahora que lo tienes, no vienes a la iglesia. ¿Cómo es posible? Tanto tiempo que oraste por un bebé y ahora ni siquiera vienes a la iglesia. O lo que Dios te haya bendecido, prosperado en tal área de tu vida. A lo mejor ya se convirtieron tus hijos a Cristo y te has enfriado y te has olvidado lo que tú ibas a hacer. A lo mejor tienes un llamado de maestro, a lo mejor tienes un llamado de maestra a la escuela, ¿verdad? No sé si aunque sea a la escuela dominical, pero tienes un llamado, tienes que cumplirlo. ¿Por qué? Porque no tardes en cumplirlo, dice la Biblia. Y ahí muchos hermanos están atascados en su vida espiritual por no cumplir este voto. Ana lo sabía. Ana era una mujer, era una varona de Dios, abnegada, de oración, vivía en santidad y ella sabía el peligro de lo que significaba no cumplir un voto. Miren, vamos ahí a Eclesiastés 5:4. Eclesiastés 5:4. Lo mismo. Aquí el sabio Salomón dijo lo mismito, lo retomó de Deuteronomio, de la ley de Deuteronomio que Dios le había dado a Moisés, y lo dice aquí. Cuando Dios hace, estamos aquí en Deuteronomio 5:4, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Otra vez, lo mismo, cumple lo que prometiste. Si tú prometiste hacer aquello o esto, hazlo. El peligro de no cumplir no es que te va a caer un rayo en tu cabeza, no es que vas a perder uno de tus hijos, no. Aquí dice claramente el resultado de no cumplir una promesa, y lo dice en el versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra ¿de qué? De tus manos. ¿Cuál es la obra de tus manos? Todo lo que tú haces. O sea, esto está relacionado con el trabajo y con las finanzas. ¿Por qué no te alcanza con la economía que tienes? Porque no has cumplido. Porque no quieres cumplir. No pasa nada, pero no te alcanza lo que tienes. Y te sale mal todo. Porque no has cumplido un área de tu vida y ahí vas a estar 1 año, 2 años, 3 años. A Dios no se le ha olvidado y pasen 5, 6, 7, 10, 15, 20 años. Así vas a seguir. A Dios no se le va a olvidar. Si ya te transeaste a Dios con los diezmos y ofrendas, algunas personas vienen y dicen, pastor, me he robado 10 años con ofrendas y diezmos al Señor. Y digo, qué bárbaro, qué valor. Tengo que juntar todo aquello que le robé al Señor. Si tienes, dalo. Y si no tienes, pide perdón. Y con Dios hay borrón y cuenta nueva. Pero si está en tus manos cumplir, ni se te ocurra pedir perdón y que Dios se olvide. ¿Me expliqué? Si tú tienes para cumplir, y aquí tengo, yo le debo al Señor 100 pesos y aquí los tengo en mi bolsa, y digo, no, perdóname, Señor, es que he sido desobligado y tú sabes que ando muy apretado de dinero y por eso pues no te he dado, y tú piensas que vas a salir de este lugar y Dios se va a olvidar. No, tienes que darlo porque lo prometiste. Y si Dios te hizo un llamado a maestro, a maestra, a servir, a cargar las bocinas, y tú no has querido, tienes que cumplir. Si Dios te puso a ir a evangelizar a la costera o allá a los cerros y tú no has querido, tienes que hacerlo. Y tú le dices, Señor, te voy a prometer y me voy a ir a predicar al cerro del Guamilule, no sé dónde, al cerro que tú quieras. Es que así hay un cerro, ¿en dónde está ese cerro?
allá en la Costa Grande, allá de los parientes de los Gómez, el Guamilule. Y entonces ahí tú tienes que cumplir lo que prometiste, tienes que totalmente disponerte a cumplir lo que prometiste, no hay negociación, a menos que estés totalmente incapacitado para hacerlo. Ok, vamos a seguir al otro punto. Qué gran enseñanza, pues, aquí, ¿verdad? Comienza, qué gran enseñanza con Ana, porque Ana empieza a ser prosperado desde el primer momento. Fíjense que desde el primer momento que Ana dispone y dar el paso de fe, cuando Ana dispone dar el primer paso de fe, empiezan las bendiciones. Totalmente en el momento, o sea, no sucedió cuando nació el hijo, sino antes de que naciese su hijo, Ana empezó a caminar ya en fe. Para empezar, se le acabó la amargura. Se le acabó toda la amargura, ya no tuvo ya más amargura. Y cuando nace su hijo, ahí vemos cómo Dios la respalda, porque ella había empezado a creer en Dios. Mira, pues, vamos aquí al versículo 23. Regresamos a nuestro texto, 1 Samuel 1:23. Y dice aquí, y Elcana, su marido, respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo deteste solamente, que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. O sea, fíjense bien aquí qué simbología tan hermosa. O sea, el marido le podría haber dicho aquí a Ana: oye, Ana, a ver, ¿cómo que vas a ofrecer a nuestro pequeño y lo vas a entregar a Elí si tú no sabes quién es Elí? No, él no dijo así. Él dijo: haz como tú quieras. Aunque el único que podía quitar los votos de la mujer era el marido. Eso está en la ley levítica. El único que podía decir: cállese, esto no se va a cumplir. Usted habló más de la cuenta, Ana, y aquí voy a hacer mis chicharrones truenan. ¿Y cómo vamos a meter a este hijo a consagrarlo a la iglesia? Estás pero bien mal de la cabeza. No le dijo así. Le respaldó la promesa que ella había hecho a Dios, porque ella quería hacerlo. O sea, fue un acto sin precedentes, y Dios movió el corazón de Elcana, su marido, para que ella tuviera gracia con su marido y con todas las personas que estaban a su alrededor. Entonces, aquí, ¿verdad? Vemos claramente que ella es algo sobrenatural, ¿no? Porque tú dirás: bueno, ¿y qué tal si no puedo cumplir lo que yo prometa? No tienes idea que Dios te va a ayudar a cumplir. Oye, pero yo prometí a Dios servir y ahorita no sé si me vaya a dar permiso mi jefe de mi trabajo y que me hace trabajar los domingos y los lunes, y no tengo días de descanso, porque no crees. Porque Dios te puede dar gracia aún con los incrédulos, que Elcana era un incrédulo. Elcana era un hombre pagano, tenía muchas mujeres y era un sacerdote caído. Aún con todas esas agravantes, Dios le dio gracia con Elcana, que era su marido. Trasladado a nuestras áreas, con tu trabajo, con tu jefe, con tus vecinos, con tu papá, con tu mamá, Dios te va a dar gracia para que tú te muevas en las cosas de Dios. Es algo que solamente se puede manejar y creer por fe. Entonces, cuando tú estás cumpliendo las cosas de Dios, inmediatamente estás obedeciendo a Dios. Pase lo que pase, empiezas a obedecer a Dios, y en ese momento Dios acomoda todo lo imposible. Lo que para ti es imposible, Dios lo acomoda. Muchas personas dicen: es que no puedo ir a un estudio porque salgo a las 6 o las 7 de la noche, porque no crees de Dios. ¿Sabías tú que lo que Dios quiere más en tu vida es que le conozcas? El número 1 de toda la Biblia es que tú conozcas de Dios. ¿Cómo crees que Dios te va a dar un trabajo
donde no va a haber oportunidad para que tú lo conozcas. Quizá para que ores, quizá para que te pongas de rodillas y le digas al Señor que te cambie de trabajo si es necesario. Pero de que sirves al Señor, Él quiere que tú le sirvas. Dios no va, claro que Dios permite los obstáculos en nuestras vidas, pero para que nosotros nos pongamos en oración. Y va a haber esa lucha. En mí la hubo, y yo estoy seguro que en casi todos los que estamos aquí hubo ese tipo de lucha por servir a Dios. Y vas a tener, ¿verdad? Hay personas que dicen, oye, no tengo trabajo, pero quiero un trabajo que me va, que no me aparte de los domingos o de mi servicio o de los jueves. Y yo les digo inmediatamente, fíjate bien, se te van a salir dos trabajos. Uno magníficamente pagado, que te va a prohibir servir al Señor y tus discipulados. Y otro no tan bien pagado, por acá abajo, no tan bien pagado, que te va a dejar venir a los discipulados. Y en ese momento tú tienes que escoger no el mejor pagado, el que te deje servir al Señor. Porque, ahora ahí viene el secreto, porque con este bien pagado, a diferencia del que según tú está mal pagado, vas a ser más feliz y te va a rendir más el dinero con el menos pagado. Por ejemplo, mi esposa y yo, cuando vivíamos en México, pues ganábamos mucho dinero, pero nunca habíamos vivido tan felices como vivimos ahora. Y si yo les dijera, que no tiene caso decirlo, cuánto dinero yo gastaba o gastábamos antes y no nos alcanzaba, y cuánto dinero traemos ahorita y nos alcanza y nos sobra. Esa es la provisión de Dios cuando tú y yo tenemos fe. Ok, vamos al versículo 24. Y aquí es donde se empieza a poner bueno. Ok, dice aquí, después de que hubo destetado, lo llevó consigo tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño que era pequeño. Versículo 25, y matando al becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, aquí se nos dice a Elí, vive en tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Versículo 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva seré de Jehová, y adoró allí y a Jehová. Ok, fíjense bien lo que pasó aquí, el texto, más bien el contexto. Ok, entonces Ana oró a Dios y le dijo a Elí, este es el hijo que yo estaba orando, y cuando tú me dijiste que yo sí estaba borracha, ¿se acuerdan que dijo que estaba borracha? Y ella no estaba borracha, ella estaba entregada en el Espíritu y estaba en una oración totalmente espiritual, quizá llorando, ¿verdad? Y en el piso, de una forma de total sumisión ante la presencia de Dios. Y ahí estaba ella orando, y dice que trae el niño a la presencia de Dios, a servir al tabernáculo, ahí al templo, a servir a las cosas de Dios. Entonces la ley levítica decía, fíjense, es algo bien bonito, porque ella dio más de lo que tenía que dar. La ley levítica dice que ella tenía que dar por cada vez que se cumpliera una promesa a Dios, tú tenías que cumplir o con 3 becerros, o con un efa de harina, o con vino. Era una de las 3, y ella trajo las 3 en símbolo de total agradecimiento. O sea, no dio el 10%, dio más de lo que tenía que dar en una forma de agradecimiento. Cuando Dios te prospera económicamente, y tú dices, das el 10%, das lo que la ley dice. Pero ella dio 3 veces más de lo que la ley dice. O sea, no dio poco,
dio mucho más. El niño pequeñito, quizá de 2, 3 años, algunos teólogos dicen que de 4 años, porque tenía que ser destetado, y nosotros lo vemos que a qué edad se destetan los niños. Dicen médicos, ¿verdad? Pediatras, que el niño debe de ser amamantado nada más 6 meses, porque es cuando está el calostro del pecho de la mujer, ¿verdad? Que son los alimentos básicos para el bebé, y después de eso ya no sirve la leche materna, solamente por 6 meses, aunque hay madres que lo siguen amamantando 1, 2 o hasta 3 años. Bueno, con mi esposa el otro día vimos a un niño grandote que venía y le dice leche, y la mamá se quitó, se abrió el pecho y así caminando amamantó, ahí ella sentada y el niño ahí de pie, y empezó, y el niño así la cabezota, y se le pegó a la mamá. En las predicaciones estaba uno predicando y por allá la mamá y se saca el pecho. Eso, las mujeres tienen que ser recatadas en esas áreas. O sea, somos cristianas, somos un pueblo de Dios cristiano, no tenemos que... Vaya, la ignorancia no está peleada con la fe. ¿Y por qué vas a destaparte tu pecho delante de los demás hombres que ni conoces? ¿Por qué lo hacen? Cuando hay hombres, y que eso causa morbo y pecado a los ojos de los demás. ¿Por qué lo vamos a hacer? No, la mujer, ¿verdad? Y tiene que amamantar, bueno, se pone por allá, y si no se puede menos, pues se pone una cobijita y lo hace discretamente, y no tiene que estar ahí, ¿verdad? Claro que es algo natural, pero no todos los ojos son naturales, hay ojos pervertidos, y eso tenemos que considerarlo los padres, o más bien las mujeres, ¿verdad? Entonces, este niño era pequeño. ¿Qué edad podría haber tenido? 4 años, 3 años, pequeñito. ¿Y qué fe tuvo esta mujer tan grande de irlo a entregar a Elí, cuando Elí era un zángano que no controlaba ni su casa ni a sus hijos? Era un desastre el templo en esta época. De hecho, lo vamos a ver más grande. De hecho, este mismo Samuel dicta, por boca de Dios, le dicta la sentencia de muerte que iban a tener él y sus hijos, por medio de un sueño. ¿Cómo pues Dios levantó a este niño? Se me figura como un José, como un Daniel en medio del pecado. No se contaminaron. Como Samuel, pequeñito, pero espérame, no fue la fe de Samuel, fue la fe de la madre, que lo llevó al templo a que sirviera desde pequeñito. Y ese es un gran ejemplo para nosotros, porque dice la Biblia, instruye en Proverbios, instruye a tu hijo en el camino del bien, y cuando sea grande no se apartará de él. Muchos hermanos que me dicen a mí, es que yo nací en el Evangelio, mis hijos nacieron en el Evangelio, y yo veo que los hijos son borrachos, parranderos y jugadores. No culpo a los hijos. ¿Sabes quién es responsable? Los padres. Porque hay una promesa que ellos no quisieron acatar, que es instruye a tu hijo. Es una promesa de Dios, y cuando sea grande tu hijo no se apartará del Evangelio. Va a regresar, si es que lo instruiste bien. Pero nosotros somos los, ¿verdad? Muchos dicen, no, el pastor, y lo entregan al pastor, y a los maestros de la escuela dominical, y es que mi hijo es bien rebelde, y es que, no, espérame. La educación no está en las manos del pastor ni en los maestros de la escuela dominical. La educación está en el sacerdote del hogar, que es el varón. Es él el que, aquí es un minuto, un instante, una hora a la semana. Hoy tenemos ahí varios niños y bueno, no es una escuela de entretención, no es un kinder, ni tampoco es la escuelita dominical. Es la escuela dominical donde le enseñamos bases, y créeme una cosa, que
tan solo una vez a la semana le podemos enseñar bases sólidas que no le enseñan en la secundaria ni en la preparatoria, menos en la primaria ni en el kinder. La palabra de Dios es vida, y un día esa palabra va a ejercer en los niños, aunque tú no lo creas. Tan solo porque esta palabra está llena de vida, y los niños es tan fácil que agarran los versículos bíblicos, pero tiene que tener la instrucción del papá. ¿Cuántas veces se han venido? Oye, pastor, me dicen, oye, pastor, fíjate que en la escuela dominicana no le enseñan muy bien a mi hijo, porque ahora mi hijo está insoportable. Digo, pues sí le enseñan muy bien. Lo que pasa es que tu marido no disciplina a tu hijo. No culpes a Dios de tu inconstancia. Nosotros los padres somos los inconstantes. Ok, aquí empieza a agarrar sentido esta conferencia. Va a llegar el momento que Dios te va a llevar a confiar totalmente en Dios, como lo hizo con Ana. Ana, llegó el momento. ¿Tú crees que llegó entregando al hijo así como, ay, sí, ya llegué, Eli, ¿dónde estás? A ver, mira, aquí les dejo a mi hijo, está la mochila. No, debió sufrir. O sea, no llegó, ay, nos vemos. No, fue algo que le costó mucho trabajo obedecer, pero ella cumplió. La obediencia a Dios costará trabajo. Toda la obediencia a Dios costará trabajo, pero traerá fruto de recompensa a tu vida, en abundancia. No será poco lo que Dios te conteste, va a ser muchísimo más de lo que tú te puedas imaginar. Más. Dios siempre da más de lo que nosotros pedimos. Si tú concibes el cielo, por ejemplo, si tú concibes el cielo y dices, no, pues con que Dios me dé una casita, Dios no te va a dar una casita. Dios quizá te dé una galaxia lleno de planetas. No te va a dar poco, Dios te va a dar mucho más. Pero Dios va a premiar en la eternidad, y las recompensas que tú y yo tenemos aquí en el cielo, aquí en la tierra, y las que vamos a tener en la eternidad, va a depender de la forma que administraste los recursos que Dios te puso en tus manos. Como tu familia, como tu esposa, como tu ministerio. Lo que Dios te confió es lo que Dios te va a recompensar. No hay vuelta de hoja. Cada que tú seas fiel con lo que Dios te puso y no renuncias, Dios te va a recompensar en una manera insuperable en tu mente. Como lo hizo con Ana. Ana no se imaginó que este hombre, Samuel, cuando iba a crecer, iba a ser el más de los más grandes profetas que ha tenido en el Antiguo Testamento. De los más grandes. De hecho, fue un parteaguas entre los jueces, ya lo vimos en la clase pasada, entre los jueces y los reyes. O sea, dicho de otra manera, Samuel vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Así te lo pongo. O sea, él oró por David, y sin saber que estaba orando por Jesús, a la vez estaba orando por David, porque su reino iba a ser eterno. Y David se tenía que morir. Entonces, ¿quién iba a quedar en el trono de David? Jesucristo. ¿Tan poca cosa se te hace? O sea, dicho de otra manera, no alcanzamos a medir la repercusión tan grande cuando nosotros somos fieles y cuando obedecemos. Ahora, pero si no confías, y Dios te está llevando a un momento a donde tú tienes que confiar, pero si no confías, fíjate bien, si no confías, te estancas. Vas a tener, inmediatamente pierdes el gozo, y ya no vas a tener una sonrisa así, sino vas a tener una sonrisa para abajo, amargado. Vas a ser mentiroso,
Porque te van a preguntar, ¿cómo estás, hermanita, hermanito? ¿Cómo estás? Y tú les vas a mentir, bien, bendecida. Y eres mentirosa o mentiroso. ¿Por qué? Porque frenaste las bendiciones del Señor. Y por estar viendo la prosperidad de los otros, ay, se le va bien. Ay, que ya miras cómo prosperó y yo no. Te vas a amargar. Pero tú eres el culpable porque no quieres obedecer a papá. Y cuando tú empiezas a obedecer a Dios, las cosas van a cambiar en tu vida. Como lo hizo Ana. Fue feliz. Yo imagino que Ana, cuando veía predicar a Samuel, se gozaba. ¡Ay, gloria a Dios! Y se gozaba. Yo me acuerdo cuando mi mamá, yo empezaba la iglesia y me hablaba mi mamá y me decía, ¿y de qué predicaste hoy? Cuando vivía, ¿verdad? ¿Y de qué predicaste hoy, mamá? Hoy prediqué de tal cosa. Y platícame. Y se gozaba conmigo. ¿Y ahora de qué platicaste? ¿Y cuántos miembros son en la iglesia? Y platícame. Y platicábamos largas horas. Se gozaba. Como tú puedes gozarte con tu hijo cuando empieza a caminar en las cosas del Señor. Hijo, hija, y oras con tu esposo, oras con tu esposo cuando están comiendo, y ella te va a decir, sí, papá, sí, claro que sí lo hacemos. ¿Y qué oran? Platícame, y tú te vas a gozar. Si es que estás enchufado con el Señor. Y si no, le vas a preguntar, oye, ¿cómo está la economía? ¿Y cómo está, verdad? ¿Cómo te trata tu marido? Le vas a preguntar cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Y claro que es importante que haya una buena economía y haya un buen trato con la esposa o con el esposo. Pero es más importante las cosas espirituales, porque cuando se está bien en las cosas espirituales, todo lo demás está bien. ¿Qué te hace pensar que el dinero va a arreglar la cosa espiritual? ¿Qué te hace pensar que el buen trato va a arreglar las cosas espirituales? Lo que arregla las cosas espirituales es la relación que tú tienes con el Señor. Primero, más busca primero del reino de Dios y justicia, y todo vendrá por añadidura. Es primero las cosas de Dios, primero las cosas de Dios. Lo vuelvo a decir, primero las cosas de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y cuando tú le pones orden a tu vida empieza a cambiar. Son bases bíblicas el A, B, C de la Biblia. Y si no lo sabemos, andamos mal. Andamos chuecos. Entonces, estas personas van a vivir amargados. Y el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Todos los frutos del Espíritu Santo se van a amargar en tu vida. Porque el fruto del Espíritu Santo es cuando yo estoy tomado de la mano del Señor. Si me suelto, me amargo y empiezo a fingir el fruto del Espíritu Santo. Entonces llego y saludo, voy a fingir amor. El amor verdadero. Hola hermano, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿verdad? Y le das un abrazo. Y ay, hasta el otro siente, oye, ¿qué le pasa a este? Pero ahora, uno que va a fingir amor. Hola, ¿cómo? El otro llega, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Así, y no le deja doblar el brazo para que no se le acerque. O sea, es amor fingido. Ay, qué bueno que te encuentro, estuve orando por él y tú sabes por ti y tú sabes que es mentira que oraste por él. Amor fingido. Hasta creo que hay una canción así que se llama Amor fingido, de la época de nosotros. El fruto es imposible, es inconfundible, no se puede falsificar. Se pueden falsificar los dones, pero el fruto no se puede falsificar. El amor no se puede falsificar. La cara de amargura que algunas personas tienen, y no estoy hablando de personas de aquí, estoy hablando de allá, de otra congregación, de otro Acapulco, sí, de otro Acapulco, de allá de México, pues. Es esas personas que no pueden negar
la cruz de su parroquia. Si están amargados, ¿por qué están amargados? ¿Sabes por qué estás amargado? ¿Y sabes por qué tienes temor? ¿Y sabes por qué tienes frustración? Porque dejaste de hacer lo que Dios te dijo que hicieras. No falla. Tienes que volver y decirle: papá, ¿qué dejé de hacer? ¿Qué me dijiste? Y te voy a decir una cosa, no tienes que preguntarlo, tú sabes exactamente lo que Dios está diciendo ahorita. No tienes que preguntarlo, ya Dios te lo está diciendo. No tienes que preguntarlo. Dices en Santiago 3:14, este sí es importante que vayamos. Santiago 3:14. Si quieren desde el 13. ¿Quiénes habían entendido entre vosotros? Es una pregunta que está haciendo Santiago. Muéstrenme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, lo que haces, lo tienes que hacer para el Señor. ¿Ya lo entendiste? Todo lo que tú haces, lo tienes que hacer para papá. No para mí, no para mi esposa, no para mis hijas, no para mis hijas, no para el pastor, ni para que te vean. Si tú dices que eres sabio y entendido, todas tus obras tienen que agradar a papá. Es lo que dice este versículo. Versículo 14. Pero si tienes celos, amargura, contención, y está en tu corazón, no te jactes, no presumas, ni mientras contra la verdad. O sea, quítate la máscara. Es lo que dice este versículo. Quítate la máscara. Confiesa tu pecado. Porque esa sabiduría, espérame, no queda aquí. No queda aquí. Ay, es un pecadito. No, es un pecadito, es un pecadote. Mira lo que dice. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y hija de Satanás. Aquí lo dice. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuáles son los celos? Porque a aquel le va bien y a mí mal. Celos. ¿Y por qué aquel prospera y yo no? Y aquel ya lo hicieron maestro y a mí no. Celos. Porque a mí no me saludan. Y a él sí, o a él no, o a mí no, y a él yo sí. Celos. Están siendo contaminados por Satanás. Ok. ¿Se acuerdan de la madre de Moisés? Lo mismo. Vamos a Éxodo 2. Tuvo que entregar su hijo. También. La madre de Moisés, ¿verdad? En un momento tuvo que entregar a su hijo. Dice en Éxodo 1:22. También, o sea, fue llevada a un extremo esta mujer, donde le dijeron: todos los niños recién nacidos tienen que morir. Porque sabía el faraón que había nacido un libertador, tipo de Cristo. También en los tipos de Cristo mandaron matar a todos los niños. Pero aquí también un tipo de Cristo, que fue Moisés, mandaron a matar a todos los niños. Y dice aquí Éxodo 1:22, dice: entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todos los hijos que nazcan, y toda hija preservar la vida. O sea, a los niños matarlos, y a las niñas déjales vivir. Y entonces la que se metió en un problema fue la mamá de Moisés, porque tenía un varoncito en su casa. Y esa mujer, seguramente una gran mujer de Dios, una varona de Dios, Dios le dijo: van a matar a tu hijo. Y ella sabía que tenía una promesa en su hijo, y ella no permitió que mataran a su hijo. También fue llevada a un extremo de fe, de creer. Haz de cuenta,
Te voy a decir cómo. Hace cuenta que Dios te lleva a la quebrada y te dice, te voy a aventar. Te voy a aventar de la quebrada sin agua. Haz de cuentas, con agua pues sería menos mal. No, sin agua. Cuando la ola se va ahí, cuando quedan las piedras, te voy a aventar si no renuncias. Ojalá y Dios hiciera eso. ¿Cuántos de nosotros no renunciaremos a eso? Pero como Dios no puede amenazar, como Dios es imposible que nos amenace, como nosotros tampoco tenemos que jamás amenazar a alguien, tú no puedes amenazar porque te metes en los terrenos de Satanás. Entonces Dios lo único que dice, se frenan las bendiciones. Ángeles, se acaba la provisión a esta casa, a esta familia, ha dejado de obedecer. Se acabó, ya no hay provisión. Por misericordia va a haber alimento, por misericordia vas a tener sueldo, por misericordia, pero se acabó el gozo, se acabó la alegría, se acabó. Alguien dirá, oye, pero aún en situaciones difíciles, oye, por favor, ¿algunos de ustedes tienen amenaza de su hijo quererlo matar? Yo creo que en Acapulco no hemos llegado a ese extremo de matar, de que el gobierno quiera matar a los niños o a las niñas. Y si aún lo tuvieras, ¿en quién vas a confiar? ¿En quién? Dice la Biblia que todos nosotros tenemos precio de muerte. Ay, Satanás quiere matarnos, destruirnos. ¿Dónde tú crees que Dios no te va a proteger? ¿Y qué te espanta de que te quieran matar? Si Dios lo dijo, que Satanás viene ¿qué? A matar, robar y destruir. Ya no lo dijo Él. ¿Por qué no lo creemos? Ay, hermanos, que vivimos en un Acapulco peligrosísimo. Pues también todos estos grandes hombres de Dios vivían en tiempos peligrosísimos. Pero siempre Dios te va a empujar, te va a llevar a un momento en que tú muevas esa fe. Como por ejemplo, Jacob. Jacob vinieron 500 hombres a matarlo. Y por atrás el suegro también lo quería matar. Él no tenía manera de regresarse, no sabía, no era de aquí ni de allá. Y así él creyó, y en ese momento, ¿dónde lo llevó el Señor? A que se encara. Y ni la familia estuvo con él, porque dije, alcance para allá la familia y vamos a fingir otro campamento. Y empezó, ¿verdad?, de toda su persecución, y fingió dos campamentos y se hincó al Señor lo que Dios quería que hiciera, que se encara y que se arrepintiera, para que lo librara de esos pensamientos de muerte, como los que muchos de ustedes pueden tener en este momento. Y que si la maña, y que si la persecución, y que si el periódico, y que si las noticias, todos estamos expuestos a morir. El apóstol Pablo dijo, bueno, pues si me matan, para mí el morir es ganancia. ¿Qué nos espanta? Al mundo sí le espanta morir, porque no sabe dónde va, y tú y yo sabemos a dónde vamos. Y si morimos, como dijo la canción, y si hemos de morir mañana, pues de una vez. ¿Por qué hemos de esperar mañana? Si hemos de morir, yo sé dónde voy. ¿Y tú sabes dónde vas? Si tú sabes dónde vas, estás listo para morir. Y si no sabes dónde vas, no puedes. Tienes miedo. Hay un miedo que te parece que te está trayendo de ti. Pero ¿sabes qué? No es algo invisible. Son demonios. Para llevarte. Dios lo permite para llevarte. Y que te acuerdes de lo último que hiciste, de lo último que prometiste a Dios y que no lo has cumplido. ¿Por qué Dios lo hace? Pues por misericordia, porque le estás pidiendo que te bendiga. Tan fácil. Si le estás pidiendo, Señor, bendíceme, y Dios dice, claro que por supuesto que sí, pero te tengo que limpiar para que puedas obtener lo que tú me estás pidiendo. Si le estás pidiendo un carro, tienes que aprender a manejar. Entonces Dios te va a dar un taxi, pero no tuyo, de otra persona, para que lo manejes y aprendas a manejar. Y así se la gasta Dios.
aprendas a ser fiel, para que Dios te pueda poner en lo mucho. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone. ¿Por qué ves a cristianos encumbrados en lugares económicos? ¿Por qué? ¿Por qué? Fácil, por su fidelidad. Por su fidelidad. Son fieles. No creas que es coincidencia de que estén donde estén. No, son fieles. Versículo 2:1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La que concibió dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Estamos en Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó y con asfalto y brea, y lo colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Ahí nace la palabra Moisés o Moisésito, donde ponen a los niños, tráiganles un Moisés, un Moisésito, de ahí viene. Le pusieron su Moisésito y lo soltó en el río. Y lo pone y lo suelta en el río. Y no creas que está, ay, qué bonito, se ve mi hijo por allá y ahorita viene la cascada y se va a morir. No, lloraba. Se estaba desprendiendo de su hijo. Otra mujer de la Biblia. Desprendiéndose de su hijo. ¿Tú crees que le hacía con una florecita? Luego nos vemos, al ratito. No sabía qué iba a pasar. No sabía. El único que sabía lo que iba a pasar era Dios, que había provisto que allá adelantito, unos metros adelante del río, estaba la hija del faraón bañándose con todos sus, ¿verdad?, todo séquito de guardias, ¿verdad?, y estaba ahí bañándose, y de repente el Moisésito muy bonito y un bebé, y lo agarró. ¡Ay! Este niño de seguro es de los judíos, de los israelitas, tráiganse a su mamá, y yo le voy a dar sueldo para que me lo cuide. Y se trajeron a la mamá de Moisés y le pagaron y lo cuidó la misma madre. Pregunta, ¿se lo quitó? No, ella lo entregó. El mismo caso de Abraham con Isaac. Entrégame a tu hijo. No. Él dijo, sí. Dice, córtale la cabeza. ¿Y por qué le voy a cortar la cabeza? Porque quiero ver tu obediencia. Y cuando levantó el machete para cortarle la cabeza, Dios le dijo, ¡ay! No toques al niño. He visto que confías en Dios. Y siempre Dios te lleva a un extremo. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo alcanzamos a ver? ¿Qué hace que no podamos ver lo que Dios tiene por delante para que tú y yo creamos? ¿Sabes qué? La falta de fe. La ignorancia. El no conocer cómo piensa Dios y cómo Dios trabaja. Aquí es una escuela, hermanos. Aquí se te enseñan estas herramientas. Son herramientas, ¿verdad? A uno unas pinzas, a otro un desarmador, a otros un martillo, a otros, ¿verdad?, o una engarradora, y a todos se nos da herramientas. Y esas herramientas tú las tienes que utilizar. El pastor no hace el trabajo que tú tienes que hacer. Dios no hace lo que tú tienes que hacer. Tú lo tienes que hacer. Tú, porque es por fe. Y si tú entiendes que no es, que tú vas a, que las cosas van a salir así como porque Dios es bien bueno, te equivocas. Porque Dios, cada que creces y creces y creces, Dios te lleva a otros niveles de fe que no te imaginas. Vamos a Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. ¿Alguien de ustedes lo busca la patrulla? ¿Nadie? Ah, bueno, entonces seguimos. Jeremías 17.
Fíjate qué preciosa es la palabra. Ya con esto. Jeremías 17:7. No, Jeremías 17:7. Dije 7, ¿verdad? O 17. 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza está en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja será verde siempre, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, hay momentos de sequía, hay momentos de problemas, pero si tú permaneciste antes a los pies del Señor, no vas a dejar de dar fruto. Hay momentos de sequía. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Fíate, esta palabra fía es confía. Confía perfectamente en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y enderezará tus veredas. Si tú piensas que hay una cosa choca en tu vida, dásela a Dios y Dios la va a entregar. Pero hay una condición. Hay una condición. Santiago 1:6. ¿Saben lo que dice Santiago 1:6? Santiago 1:6. Pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La Biblia dice una condición: no dudes que Dios te va a hacer justicia. No lo dudes ni un segundo que Dios va a quitar ese problema y esa adversidad de ti, pero tienes que confiar. Y si no confías, no se va a quitar la presión. Te vas a sentir que alguien te va a empujar por la quebrada y que no hay quien te acache. Vas a sentir esa presión demoníaca. Ya lo vimos. Una presión demoníaca, de miedo y de terror. Vamos a orar. Quiero orar por ustedes. Pónganse de pie, por favor. Quiero orar por ustedes, esos que se sienten perseguidos y que se sienten que han fallado a Dios, esos que creen que Dios los ha abandonado. Bendito Padre, Señor, venimos enfrente de tu presencia. Queremos, Señor, entregarte nuestras debilidades. Queremos decirte, Señor, con todo nuestro corazón que te necesitamos. Perdona nuestros pecados. Levanta tus manos. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pecados. Aquí estamos, Señor. Quizás nos hemos sentido muy deprimidos, muy afligidos, Señor. Pero ese es el momento de que tú nos estás empujando, como si nos empujases a dar ese paso de fe, como lo hiciste con estos grandes hombres de Dios. A creer, Señor, y pasar a un nivel de creer más en ti, Señor. A dejar estos pensamientos vanos, Señor. Estos pensamientos sin sentidos, de miedo, de rencor, de tristeza, de celos, como dice la Biblia. Hoy queremos decirte, Señor, que estamos cansados. Perdónanos, bendito Dios, estamos cansados de este camino. Ha sido muy difícil hasta aquí, Señor, pero por tu gracia estamos aquí en este momento. Queremos salir, Señor, con una mente renovada. No queremos salir así como llegamos, Señor, apáticos. Queremos salir llenos de tu precioso Espíritu Santo en este momento, Señor. Derrama en cada uno de mis hermanos, de los que están aquí, tu precioso Espíritu Santo, Señor. Llénalos a ellos, Señor, para que sean llenos de tu palabra, Señor, y que quites toda confusión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos todo espíritu demoníaco contrario al tuyo, Señor, y declaramos que tú tienes palabras de vida, que solamente tú, Señor, eres bueno con nosotros, y que queremos a partir de este momento
empezar a caminar lo que dejamos de hacer, Señor. Si tú piensas en apartarte, hermano, amigo que nos visitas, si tú piensas apartarte de Dios, es el peor o el mejor de los consejos del diablo. No te apartes de Dios. Cree en Él y sigue creyendo. Es Dios el que está a la puerta, está tocando la puerta de tu corazón. Si hay alguno de entre nosotros que no conozca a Dios, que no tenga a Jesús como su Señor y Salvador, solamente repite esta palabra. Dile: Dios, perdóname, soy pecador y quiero conocerte a partir de este minuto, de este segundo. Quiero que vengas a mi vida y quiero que me hagas ser y sentirte y saber que soy hijo tuyo y tomado de tu mano, Señor. Nunca más me sueltes. Sé que Cristo murió en la cruz y que dio su vida por mí y que resucitó de entre los muertos para que yo no me pierda, mas tenga una vida eterna. Te lo pedimos, Dios, puestos de acuerdo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a Dios.